una persona que estudia esto y se da cuenta, mi cerebro, dice, si es el producto de fuerzas aleatorias, más millones de años, y la materia, ¡pum!, con la evolución darwiniana, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo yo puedo creer que mi ciencia es confiable? O sea, ¿cómo puedo estar seguro que mi cerebro, si fue creado similarmente al ejemplo que puse del iPhone, si mi cerebro fue creado nada más así, por fuerzas aleatorias, el tiempo y millones de años, realmente no es confiable, no tiene lógica. Sin embargo, él dice, si yo creo, como tú dijiste, que mi cerebro fue creado por una inteligencia divina, el Dios creador, soberano, omnipotente, omnisciente, y me creó en su imagen y semejanza, entonces puedo creer, confiar en que mi cerebro puede descubrir las leyes que el creador puso en el universo. ¿Se entiende eso? Claro, absolutamente. Y creo que John Lennox lo dice de esta manera. Seguir esa manera de pensar es completamente acientífica. Va en contra de los cánones de la ciencia seria. ¿Por qué? Porque no tiene lógica. El creer que fuiste nada más el producto de fuerzas aleatorias, exactamente, más el tiempo, más materia. Es totalmente en contra de los cánones de la ciencia que estudia leyes perfectas, leyes bien establecidas. Va en contra. Ahora, todo esto ocurre con gente como Richard Dawkins, ¿verdad? Y muchos otros que hoy en día, entre comillas, se sienten científicos y que toman alguna temática y le dan un énfasis que confunde a gente que no es científica como tú y como yo y como muchas personas que ni siquiera van a las fuentes a corroborar si lo que están diciendo es cierto. Estos agnósticos o ateos parten de una base. Le llamamos la cosmovisión naturalista. Una cosmovisión es la manera en que vemos el mundo. Los lentes a través de los cuales vemos la vida, el mundo, las cosas que nos rodean. Ellos tienen una cosmovisión naturalista. ¿Qué quiere decir eso? Que el mundo natural es todo lo que existe. Sí. Para ellos no existe el mundo sobrenatural. Pero para nosotros que somos cristianos, somos creyentes, que tenemos una cosmovisión cristiana bíblica. Tengo que añadir cristiana a lo bíblico porque nos apegamos a las verdades que hemos descubierto en la palabra de Dios. Nuestra cosmovisión cristiana bíblica nos dice que Dios es un ser creador que creó al hombre en tres partes. A imagen y semejanza de Él, Él es un ser tripartito, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. El hombre es creado de manera tripartita. El hombre es espíritu, tiene un alma y habita en un cuerpo. Nosotros, siguiendo nuestra cosmovisión cristiana bíblica, creemos que somos espíritu. Es decir, creemos en un mundo espiritual que es invisible al mundo natural, pero que es tan real y aún más real que el mundo natural, porque el mundo espiritual no se le puede destruir, es eterno. El mundo natural un día va a pasar. Nosotros que tenemos esa cosmovisión, sí podemos entender que la Biblia es un libro espiritual que resulta ser un alimento para el hombre espiritual y resulta que todas sus verdades, ¿verdad? No contradicen la ciencia, ¿verdad? Porque la ciencia estudia lo que atañe al ámbito natural, pero no contradice el ámbito espiritual. Sí. ¿Puedes leer una vez más esa frase de Galileo? Es que está, como lo dijo, me encantó cuando él dice... Sí, él dijo, la Biblia nos enseña cómo llegar al cielo. Cómo llegar al cielo. Pero lo que la Biblia no nos enseña es cómo funcionan los cielos. Sí. Y para ello, el hombre, Dios nos hizo a imagen y semejanza de Él. Dice la Biblia ahí en Deuteronomio que es la prerrogativa de Dios ocultar algo, un misterio, pero es también el derecho y la prerrogativa del hombre descubrirlo, indagarlo,
entenderlo. Y por eso el hombre, desde que somos hombres, ¿verdad? Desde el principio hemos buscado entender cómo funciona el mundo en el cual vivimos. Sí. Y por eso el desarrollo de la ciencia. Sí. Dios es el que puso ese orden, ¿verdad? Y ese orden no está en contradicho o opuesto a lo que es el mundo espiritual, ¿verdad? No niega las verdades espirituales que deben de entenderse por medio de la fe. Sí. ¿Sabes? Me recuerda algo que hablamos de las perspectivas en el primer episodio. Sí. De los evangelios. Cómo hay diferentes perspectivas, diferentes puntos de vista en dar el relato de explicar lo sucedido. Y puede haber diferentes énfasis o perspectivas. No quiere decir que están en contradicción. Sí. ¿A qué me refiero con eso? Es que me acabas de recordar. Yo tengo niños chiquitos y cuando les estoy tratando de explicar algo, esto tiene que ver con la Biblia, lo que acabas de decir, que la Biblia nos enseña cómo llegar a Dios, pero no nos dice cómo funcionan los cielos. Entonces, esto es lo que quiero explicar. Con mis niños, cuando mi pequeño de 4 años me dice, tiene muchas preguntas, tiene esa inercia de querer saber cómo funcionan las cosas. Y me dice, Abba, ¿por qué el té así... Dice, ¿por qué se calienta el té? ¿No? Y me empieza a explicar. Bueno, yo le puedo explicar así. Le puedo decir, bueno, es que, hijo, las moléculas en el agua empiezan a agitarse y los átomos y los electrones... Puedo darle una explicación científica de cómo funciona eso, ¿no? O puedo simplemente a su nivel decirle, bueno, es que Abba tiene ganas de un té y vamos a tomar algo rico, calientito, para que le ayude a la panza de Abba. Algo así. Y lo ponemos aquí y hace así, y ya está. Mi explicación a él, a su nivel, no es una explicación científica, es otro plano de explicación y hay un lugar para eventualmente explicarle, él si tiene la curiosidad y más adelante puede hacerse un químico o un científico si él quiere, pero lo que yo le estoy explicando es para su nivel y es en su contexto. Y no estoy mintiéndole, simplemente es una explicación diferente. Y creo que eso le ayuda a las personas a entender que cuando lee ciertos pasajes poéticos en su contexto, como los Salmos, cuando está describiendo los cielos y la tierra, obviamente, aún Génesis, tenemos que ver el género, tú lo dijiste también, el género y el contexto de cómo se escribió y no darle asignarle que, no, es que es científico, ¿no? Claro. No, porque no es la explicación que está dándonos, ¿no es así? La Biblia no es un tratado exhaustivo de ciencia. Sí. La Biblia es un libro que primordialmente nos muestra a Dios, nos muestra a nosotros mismos la condición que tenemos como hombres caídos, imperfectos, en pecado, y la Biblia nos enseña cómo resolver eso, cómo llegar nuevamente a Dios y tener una relación personal con Él, porque Dios nos ama, Dios nos creó y Él desea que vivamos en comunión con Él. Tratando este tema, Roberto, no podemos tampoco pasar por alto que la ciencia choca mucho con el aspecto sobrenatural, especialmente cuando hablamos de los milagros. Y esto crea y ha creado confusión y ha creado una serie de posturas, otra vez, de esta gente con cosmovisión atea, naturalista, que niega la credibilidad de la Biblia porque contiene estos supuestos o supuestas narraciones míticas llamadas milagros, porque no las puede explicar. La ciencia no es una disciplina que puede explicar lo sobrenatural. Está en un ámbito natural. En lo natural. Para poder explicar los milagros necesitamos otros recursos, en este caso la teología, la filosofía, para poder entender el trabajo de Dios fuera de lo natural, que a veces ocurren estos hechos esporádicos que llamamos milagros. Y la Biblia contiene muchísimas instancias y muchísimos ejemplos en donde vemos la intervención milagrosa de Dios.